Parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, desea a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Hermano, buen día, Dios te bendiga. Hemos estado compartiendo la palabra de Dios. Sabemos que el Señor está trabajando contigo. Hemos recibido testimonios de lo que el Señor está haciendo por medio de estas enseñanzas y nos da gusto, nos gozamos en el Señor, saber que el Señor está ministrando tu vida, está ministrando tu familia. Hoy queremos bendecirte, hermano, con un tema que se llama la fe paciente. Levantando en alto el poderoso nombre de Gracias, hermano. Vamos a comenzar orando, poniendo en manos de Dios este tiempo. Vamos a orar ahí donde tú estás, hermano, en tu casa, donde me estás viendo. Levanta tus manos al Señor y vamos a empezar a orar a Dios. Padre, te pedimos, Dios, en este día, Padre, que tú pongas, Señor, en mis hermanos un corazón, Señor, dispuesto a recibir tu palabra, Dios. Padre, que esta semilla que se va a plantar en sus corazones pueda dar fruto, Padre, al 100 por 1. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Hablamos que tu palabra es incrustada en cada corazón, Padre. En el nombre de Jesús, hablamos tu palabra a la vida de mis hermanos. Amén, Dios. Aleluya. Hermano, bendiciones. Por lo menos podemos ver 4 tipos de personas. Podemos ver 4 tipos de personas que nos habla la parábola del sembrador, o 4 tipos de corazones. Vamos a ir a Lucas capítulo 8, versículo 11. Para entender la parábola que el Señor Jesús está hablando, vamos a ir desglosándola y por lo menos nos damos cuenta de 4 tipos de personas. Desde el verso 11, estamos ahí en Lucas capítulo 8, versículo 11, dice: Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Vemos, número 1, hermano, el primer tipo de cristiano o el primer tipo de persona, dice: y los del junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Este tipo de personas, hermanos, son los que vienen, escuchan la palabra de Dios, van por primera vez a una iglesia, pero después viene Satanás y les arrebata la semilla que Dios ha plantado en su corazón. Vemos infinidad de personas que les hemos compartido, les hemos predicado la palabra y reciben con gusto, reciben con gozo, pero después viene Satanás y les roba su bendición. Vemos también, número 2, la siguiente persona. Vemos en el verso 13, dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces y creen que por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Estos hermanos, o este tipo de personas, hermanos, son los que por un tiempo creen a Dios, creen a sus promesas, creen a su palabra, y por un tiempo estuvieron congregados, estuvieron recibiendo de las promesas de Dios, pero viene la prueba, viene la dificultad y viene el desánimo a su corazón, porque no hay profundidad en ellos, se desaniman y vienen y se apartan de aquellas personas que en un tiempo estuvieron en el fuego de Dios, estuvieron recibiendo de Dios. Se alejan, hermano, porque dice: los de sobre la piedra son los que habían oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. ¿Sabes?
Tal vez tú estás acostumbrado a estar en una iglesia, a estar en otra y no has echado raíz. Hoy el Señor te llama y te dice que eches raíces donde el Señor te ha plantado. Hay gente que tiene miedo a echar raíz porque tiene miedo a ser lastimado, tiene miedo a ser herido, porque anteriormente ya los han marcado, ya los han herido. Vemos también en el verso 14 otro tipo de corazón de persona. Dice: la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por las afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Este tipo de personas son los que recibieron en su momento la palabra de Dios, pero los afanes de este siglo, los afanes de este tiempo, el dinero, las posesiones materiales, los desvían del propósito de Dios, los desvían de lo que Dios tiene para ellos, porque para ellos el mundo los deslumbra, hermano. Por eso hoy yo te invito, hermano, a que tú medites en esto, a que tú entiendas esto, y tú no seas uno de estos, de los que reciben la palabra y se desvían por los afanes, por el dinero, por los intereses económicos o por cualquier otra cosa. También vemos la cuarta persona, vemos: mas la que cayó en buena tierra. Estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Estos son los que recibieron la palabra en su corazón y la pusieron por obra. Oyeron la palabra y aún siguen compartiendo, aún siguen viviendo en el reino de Dios. Verso 16 dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Nadie que ha conocido al Señor Jesús va y se esconde, hermano. Nadie que ha conocido de ese gran amor que el Señor nos da, nadie va y se esconde. Todo aquel que ha conocido al Señor Jesús desea transmitir el buen mensaje, la buena palabra. Todo aquel que ha conocido al Señor Jesús desea ser escuchado, llevar las buenas nuevas, hermano. Aleluya, hermano. Entonces, ¿qué tipo de persona eres tú, hermano? ¿Qué tipo de persona eres tú? Analiza tu vida, hermano, analiza este tiempo, y verdaderamente estás en el fuego de Dios, o solamente eres un oidor de la palabra y no eres un hacedor de ella. Entonces, hermano, ¿qué tipo de persona quieres ser? ¿Quieres ser de los que están junto al camino, los de sobre la piedra, o la que cayó entre espinos, o más la que cayó en buena tierra? Yo te aconsejo, hermano, que seas aquel que cayó en buena tierra, aquella persona en la cual se puede sembrar y puede dar fruto al 100 por 1, hermano. También vemos ahí en Romanos capítulo 10 versículo 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El origen de la palabra, hermano, es la fe. La palabra de Dios dice que Dios a cada uno nos dio una medida de fe, pero está en ti, hermano, que esta fe crezca, que esta fe vaya en aumento. Cuando tú empiezas a escudriñar la palabra de Dios, tu fe va a ir aumentando, porque vas a comenzar a creerle a Dios, a creer a sus promesas. Por eso dice que a cada uno nos dio una medida de fe. Así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Todo lo que nosotros queremos conquistar, hermano, será en base a tu fe. Todo lo que tú quieras
conquistar en lo sobrenatural, en lo terrenal, es en base a tu fe. Es necesario que tu fe vaya de aumento en aumento para que tú puedas crecer en el reino de Dios. Necesitas que tu fe también crezca, que tu fe vaya de aumento, hermano. Entonces, hay algo que estorba a nuestro crecimiento espiritual, y una de las causas que estorban a nuestra fe es el pecado, hermano. Cuando tenemos una vida que no es agradable delante de Dios, nuestra fe se debilita, nuestra fe no crece, nuestra fe mengua, hermano. Por eso es importante que si hay algo con lo que tú estés batallando, si hay algo con lo que tú no has podido conquistar, es tiempo de que le empieces a creer a Dios. Empecemos a creer a su palabra, empecemos a creer y apropiarnos de la fe que Él te ha dado, para que tú puedas moverte en los dones, en lo sobrenatural que Dios tiene para tu vida, hermano. Por eso, si tú quieres conquistar los dones del Señor, tienes que aprender a caminar en la fe, y la fe de Dios nos lleva a la palabra de Dios. Si quieres que tu fe aumente, entonces tenemos que conocer la palabra de Dios. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 5, del verso 4 en adelante. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La única forma, hermano, de vencer al enemigo, de vencer al diablo, es nuestra fe. ¿Sabes? Tu fe va a ser probada. Tu fe tiene que ser probada. Muchas veces a lo largo de mi vida, mi fe ha sido probada. He pasado situaciones difíciles, pero lo único que me ha mantenido de pie, lo único que me ha mantenido firme y estar firme en las cosas de Dios, en su palabra, es la fe, hermano. ¿Sabes? Si tú estás pasando un momento difícil, yo te recomiendo, aprópiate de la fe, aprópiate de la palabra de Dios. Es lo único que te va a ayudar a salir de la prueba, la fe. La palabra de Dios dice: el justo por la fe vivirá. Y tú tienes que aprender a apropiarte, hermano, de la palabra de Dios. Debemos aprender a creer a sus promesas. Es lo único con lo que vamos a vencer a la tentación, a la prueba, a nuestra fe. Tu fe en Dios. El único que vence al mundo es Jesús. Tu fe en Dios. Aleluya, hermano. Dios nos da a través de la fe una clave para tener la victoria sobre cada circunstancia en nuestra vida. Dios nos da la victoria sobre cada situación que pasamos. Dios nos da su victoria, hermano. Amén. Y vamos a ver otra cita bíblica, hermano. Vamos a ir a Juan, capítulo 16, versículo 33. La palabra de Dios dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que en el mundo vamos a tener aflicción. La palabra de Dios nunca dice que creas en el Señor Jesús y todos tus problemas se van a terminar. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que en el mundo pasaremos por pruebas, pasaremos por dificultades, pero nuestra fe en el Señor nos sacará de cualquier prueba, de cualquier situación que estemos pasando, de cualquier cosa que nos haya pasado en nuestra vida. Dios ha prometido sacarte de esa situación. En el mundo tendréis aflicción, pero hay una parte que me llama la atención, que Él dice: confía. Dice: confía. Yo he vencido al mundo. ¿Sabes? El que ha vencido al mundo se llama Jesucristo. Él es el que ha vencido al mundo. Y Él te dice este día que confíes en Él.
Debemos de caminar en fe. Muchas veces cuando no caminamos en fe, viene el enemigo y nos derriba fácilmente. Viene la prueba y nos tumba, nos saca del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Por eso debemos de aprender a caminar en lo sobrenatural de Dios. La fe de Dios te va a llevar a caminar en lo sobrenatural y vas a empezar a conocer, a conquistar áreas de tu vida en las cuales estaban marcadas desde tu niñez, desde tu infancia, desde tu pasado. Hay cosas que te marcaron y que no has podido conquistar porque tu fe es poca, tu fe no te alcanza. Por eso yo te invito este día, hermano, a que hagas un compromiso con Dios. Lo que va a llevar a que crezca tu fe es que tú leas la Biblia todos los días, medites en sus promesas y te aferres a la palabra de Dios y te aferres a lo que Dios está hablando, hermano. Aleluya. Vamos a ir a la palabra, hermano. Vamos a ir a Oseas capítulo 4 versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La palabra de Dios dice, hermano, que el pueblo de Dios fue destruido por falta de conocimiento. ¿Sabes? Tenemos que aprender a adquirir sabiduría. Y esta sabiduría, hermano, no la vas a encontrar estudiando, no la vas a encontrar buscando en otros lugares. La sabiduría que proviene del Señor la vas a encontrar por medio de su palabra, por medio de lo que está escrito. Viene la sabiduría del Señor. Cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón y le recibiste, Él puso la semilla en tu corazón. Él puso esa semilla para que esa semilla crezca, para que esa semilla dé fruto. Entonces, ese fruto tú lo vas a llevar por medio de la palabra de Dios. Necesitamos conocer las Escrituras, necesitamos conocer sus promesas para poder caminar en lo sobrenatural de la palabra de Dios. También la Biblia nos dice en Josué capítulo 1 versículo 8: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén, hermano. Cuando conocemos la palabra de Dios, vamos a conocer también la victoria. Vamos a caminar en victoria tras victoria, hermano. Y si sabes, si caminamos en victoria tras victoria, es porque también hay luchas, hay guerras que tenemos que conquistar, y muchas de esas están en nuestra propia cabeza, en nuestra propia mente, cosas con las que tenemos que luchar día a día y tenemos que conquistar en medio de la fe en Dios. El verdadero éxito, hermano, no está en tener conocimiento del mundo, en tener sabiduría humana. La verdadera sabiduría proviene del Señor. La verdadera sabiduría proviene de la palabra de Dios. El éxito no está en lo que tú puedas conocer de esta tierra, ni que tengas mucho dinero, ni que seas una persona reconocida. El éxito verdadero es que tú puedas conocer las armas espirituales que tenemos, y una de las armas espirituales que tenemos es la palabra de Dios. Una de las armas espirituales que tú puedes tener es la palabra. La palabra de Dios es la espada que te va a ayudar a desarrollarte en este mundo, en esta tierra, y puedas conquistar y puedas obtener victoria, hermano. Aleluya. Hermano, vemos por lo menos en la parábola del sembrador 4 tipos de fe. Una de ellas es de la fe que te estoy hablando, fe paciente. Tal vez tú me puedas decir, ¿para qué yo necesito fe? ¿Para qué necesito tener fe? Número 1, hermano, necesitas tener fe
heredar las promesas de Dios. Vamos a leerlo. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay en la Biblia, hermano, por lo menos 7,000 promesas de victoria sobre cualquier cosa que pasemos en la tierra. Hay campos de batalla en los cuales tenemos que vencer. Vamos a ir a ver también Lucas capítulo 8, versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén, hermano. La clave de todo esto es retener la palabra en nuestro corazón. Un ejemplo, si tú estás pasando enfermedad, si tú estás padeciendo algo, una enfermedad en tu cuerpo, tú debes de apropiarte de todos los versos que tú puedas encontrar en la palabra de Dios que te hablan de sanidad. Si tú necesitas liberación, debes de apropiarte de toda la palabra que tú puedas encontrar sobre liberación, sobre Jesucristo libertando a los oprimidos, sobre Cristo sanando. Tú debes de apropiarte de la palabra de Dios, retenerla en tu corazón. Si estás pasando opresión, si estás pasando desesperación, si tú sientes en tu corazón angustia, es tiempo de sacar la angustia y meter la palabra de Dios en tu corazón, para que te aferres a la promesa que habla la palabra de Dios, para que puedas heredar las promesas. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Aquí nos habla de paciencia, hermano. Hay gente que se desespera y no ve pronto lo que está orando a Dios, lo que está clamando, y piensa que Dios no le escucha, que Dios no lo quiere, que Dios no le hace caso. Pero esta es la fe paciente, hermano. Vamos a ver también la segunda fe. Vamos a leer Hebreos capítulo 6, versículo 15, hermano. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Esta es la fe que espera, hermano. Esta fe se mantiene fuerte y firme, a pesar de que la situación vaya de mal en peor. Te mantienes firme, creyendo a Dios. A pesar de que las cosas vayan más difíciles, la fe que espera aprende a reconocer a su Señor y aprende a guardar y saber que Dios va a obrar en la situación que tú estés pasando. Tienes que aprender a moverte en una fe que espera a su Señor, que espera la respuesta de Dios, hermano. Aleluya. Vamos a ir también, vamos a ver la tercera fe, hermano. Vamos a ir a Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que recibiréis y os vendrá. Amén. La palabra de Dios dice, orando, debes de aprender a creer, hermano. Esa es la tercera fe. Debemos de creer en Dios, creerle a Él, a su palabra. Cuando tú le crees a Dios, se empieza a mover el Señor en tu situación, en tu problema, en cualquier cosa que tú estés pasando. Cuando tú le crees a Él, Él trabaja por ti, Él hace todo, Él te abre camino, Él te abre bendición donde tú lo necesitas, hermano. Aleluya. Amén, hermano. Vamos a ver otra cita. Vamos a ir a Romanos capítulo 4, verso 19 al 22, y vamos a ver la cuarta fe. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén, hermano. Podemos ver cómo Abraham le creyó a Dios, hermano, que él iba a ser padre, que él iba a tener un hijo, y él le creyó al Señor y esperó. La cuarta fe es una fe perseverante, hermano. Es una fe que nos lleva a perseverar en las cosas de Dios, a alcanzar las promesas que Dios ha hablado a nuestra vida. También podemos ver que hay cosas que Dios te va a dar pronto, pero hay cosas que tú mismo vas a tener que pelear en oración. Hay cosas que tú mismo vas a tener que conquistar, y para esto, hermano, debes de perseverar en la palabra de Dios. Debes de caminar bajo sus enseñanzas, bajo sus preceptos, bajo sus lineamientos de la palabra de Dios. Esta es la fe perseverante, hermano. Entonces, así como tú estás, hermano, si hay algo en lo que tú no has podido conquistar el día de ahora, persevera, hermano, permanece, créele a Dios, créele al Señor, que Él va a obrar en ti, que Él va a obrar en tu familia, que Él va a obrar un milagro, que Él va a obrar en tu casa, hermano. Pero aprende a caminar en la fe perseverante que Dios tiene el día de hoy para ti, para tu vida, hermano. Aleluya. Vamos a orar, hermano, vamos a orar por esta palabra que se habló el día de hoy, que esta palabra pueda ser sembrada sobre buena tierra, sobre una tierra fértil y una tierra que produzca fruto al 100 por uno, hermano. Vamos a comenzar a orar ahí donde tú estás. Vamos a comenzar a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hablamos, Señor, que esta palabra pueda ser sembrada en los corazones, en buena tierra, Padre, y que dé fruto al 100 por uno, Padre. Hablamos, Señor, que es incrustada en sus corazones. Hablamos que es incrustada, Padre, la fe que es paciente, la fe que espera, la fe que cree y la fe perseverante, Padre. Hablamos que se incrusta en sus corazones, Señor, y tú muévete, Señor, y tú empiezas a obrar en las vidas de ellos, en la vida de cada creyente y todo aquel que nos está viendo, Señor. Tú mueves, Señor, sus vidas ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Si hay una persona que está en desánimo, el Señor te dice: aprende a esperar en las promesas de Dios, aprende a perseverar, aprende a caminar en la palabra de Dios, en lo que el Señor ha prometido, para que puedas heredar las promesas de Dios y puedas caminar en lo sobrenatural. Dios bendiga tu vida, hermano. Te amamos. Bendiciones. Es un gusto estar compartiendo contigo la palabra de Dios. Aleluya, hermano.